Declaro que la Tierra es hueca y habitable por dentro. No solo es que la Tierra sea hueca, sino que en el interior de la Tierra habitan seres de una avanzada tecnología. Es decir, seres que incluso parecen ser de otros planetas o de otros planos. Digamos que ellos alcanzaron el pináculo de la sabiduría espiritual. Él desarrolló estas teorías y afirmó que el universo es una masa infinita de roca que rodea una burbuja de 13,000 kilómetros de diámetro y que nosotros vivimos en su superficie interior. Nosotros vivimos en el interior, güey. O sea, nosotros estamos en el interior en este momento. Entonces se dio cuenta que estaba en un lugar totalmente distinto, lleno de montañas, bosques, ríos, y de repente animales que parecían ser mamuts. Los extraterrestres no han venido en realidad de las estrellas, sino del interior del planeta. Literalmente, si aceptas que la Tierra es hueca, aceptas que existe todo. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contigo otro capítulo más. Capítulo más. Lo que la gente no sabe es que estamos haciendo aquí un maratón de podcast. Estamos en un viernes aquí grabando. Viernes lluvioso. Lluvioso, la verdad es que... Para variar, ¿eh? Para variar. Acabamos de sacar, contextualmente un episodio del diluvio y dijimos, tal vez sí son señales del universo. Y nos llegó la hora. Y es que la verdad estamos tocando temáticas que nos llenan muchísimo hablar de ellas porque sabemos que son cosas que les llaman a ustedes la atención y que a nosotros también. El día de hoy vamos a hablar de la Tierra hueca, que es una de las temáticas más grandes, complejas, con teorías más extrañas, historias de exploradores, personas que han tenido contacto con ciertos seres que habitan dentro de la Tierra. Y bueno, es una teoría fascinante. Es una historia increíble. Son muchas historias increíbles que surgen de otras, que provienen de otras culturas, que ya estaremos abordando en este episodio. Así que si les gustan estas temáticas y estos capítulos, dejen su like en este capítulo. No olviden suscribirse a este canal y seguirnos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. También, si estás escuchando en Spotify, síguenos por allá. Y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y a Mike y Mike está atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor hace transmisiones en vivo en su canal de YouTube como Mike Emisiones. Y además el señor acaba de abrir un nuevo canal. Y esta va a ser la última vez que lo mencione, ¿ok, Mike? Porque está muy larga tu introducción. Mucho, Mike. Mucho, pero bueno, Mike. Vamos, ya es la saga de promoción de Mike. Creo que sí, claro. Síganlo y en pues, su nuevo canal donde va a empezar a publicar sus cortometrajes. Así es. De terror. Así es. Así entonces, que síganlo por allá. Y bueno, ahí Mike les enseñará más de lo que estará haciendo. Pero bueno, vamos a comenzar con este tema. Hay mucho que hablar como siempre. Oye, es interesante porque, mira, hemos ahondado el tema de la NASA como apertura a una hipotética nueva saga que puede ser muy prolífica para nosotros porque a nosotros nos encanta el tema de las conspiraciones, pues, ¿no? De las ideas que han tomado mucha fuerza últimamente en redes sociales. Y esta no es la excepción. Y es que pasa algo interesante porque proponer ideas y teorías hoy en día es muy sencillo. El tema de que Internet ha servido como un altavoz para muchas personas con muchos tipos de corrientes de pensamiento ha hecho que la sociedad hoy en día entre en una especie de caos, en una síntesis de lo que ya existía antes y que posteriormente esto va a evolucionar naturalmente a una tesis nueva. Así es. Y por ese lado nosotros estamos muy de acuerdo, ¿no? Sin embargo, este tema de proponer, pues, sandeces, tiene algo más de fondo, pues, ¿no? Hubo un filósofo por ahí que se llamó Bertrand Russell. Él dice, si alguien asegurara la existencia de una tetera flotando en el espacio, en algún lugar entre la órbita de la Tierra y Marte, sería increíblemente complicado desmentir su afirmación.
Una tetera es absolutamente insignificante en comparación con los millones de kilómetros que nos separan del planeta rojo y todavía más si tenemos en cuenta todo el espacio entre las dos órbitas. Si pasáramos 50 años observando todo el cielo en búsqueda de dicha tetera, utilizando para ello todos los telescopios del mundo, toda la matemática del mundo, todo lo que tenemos a la mano, algún defensor de esta idea aún podría añadir que la tetera era en verdad negra y por eso no se ha detectado. O que era más pequeña de lo que pensábamos y solo medía 1 milímetro o alguna otra excusa que mantuviera su argumento vivo. A mí me pareció muy interesante esto, pues, ¿no? Sí. Es quien defiende la existencia de la tetera quien debe de aportar pruebas de su existencia. ¿Estamos de acuerdo en eso, güey? Sí, claro. O, dicho de forma más elegante, la carga de la prueba recae sobre quien hace la afirmación. Totalmente. Esto aplica, por supuesto, a muchas pseudociencias, güey. Y ciencia también. Y ciencias. Bueno, es que la ciencia sí se da la tarea. O sea, sí se da la tarea de aceptar los resultados, ¿no? La responsabilidad cae en las pseudociencias porque existen comunidades que creen que la Tierra no es una esfera sólida, que no está llena de material desde la superficie hasta su núcleo, sino que consiste en una corteza de roca de varios cientos de kilómetros de grosor, pero que el interior de la Tierra está vacío o está ocupado por una atmósfera distinta. Aparte, ¿no? Estas comunidades creen, además, que esta cavidad interna de la Tierra puede alcanzarse a través de aperturas gigantescas de kilómetros de diámetro en ambos polos, ¿no? Polo sur y polo norte. Esta es la versión más básica de la pseudociencia de la Tierra hueca. En eso creen. Aunque hay también quien asegura que en el centro de esa región hueca hay un sol y que sobre la superficie de la Tierra habría un mundo con sus propios mares, sus propios continentes, por especies completamente diferentes, incluida por supuesto una especie de alienígenas inteligentes. Hubo un señor, Athanase Kircher, que ya lo hemos mencionado por ahí, un erudito jesuita del siglo XVII, que propuso en su Mundus Subterraneus que existía un intrincado sistema de cavernas que unía el subsuelo de todo el mundo e incluso que existía un canal de agua que unía los dos polos terrestres. Luego pasamos a Edmund Halley. Digo, aquí rapidito, no un resumen porque traemos estas historias más desglosadas. Pero Edmund Halley, que ya lo hemos platicado por ahí, que fue de los primeros que propuso, ¿no? Ajá, y él se le atribuye el descubrimiento del cometa Halley, que se acercaba a la Tierra de manera periódica. Se planteó la posibilidad de que el planeta Tierra no fuera completamente sólido, sino que consistiera en una corteza de unos 800 kilómetros de grosor y varias capas concéntricas dentro de esta, cada una de ellas con diferentes campos y polos magnéticos. Su intención era explicar el comportamiento extraño de las brújulas en algunas ocasiones. Y también propuso que las auroras boreales estaban causadas por gases que escapaban de esa región interior. Sin embargo, me remito a lo mismo. Aquella persona es quien defiende la existencia de esta tierra hueca, quien debe aportar pruebas. Claro. Que la carga de la teoría está en la prueba de quién las afirma. De Edmund Halley, que es quien de los primeros que mencionan esta teoría, pues se desmintió años después y él se corrigió años después. Sin embargo, los que todavía creen en esta teoría, pues siguen citándolo, güey. Y es como, es interesante. A mí me pareció muy, muy loco esta reflexión y por eso quería empezar con esto. Porque realmente, si yo te digo algo, el hecho de que tú no me lo puedas comprobar no me da la razón, güey. Es como el tema de la tetera en Marte. Es como, si yo te digo, hay una tetera en Marte, pues demuéstrame lo contrario, güey. Y me puedes decir, y aún así, tú no estás en Marte para decirme si existe o no existe.
Y es como extraño. Pues, ¿no? Y también creo que entra esta parte de qué tipo de comprobación buscas, ¿no? Porque hay comprobaciones que pueden ser en base a experimentación, Claro. otras en base a Fotografías, experiencia, videos. exacto, incluso a la misma teoría. O sea, muchas cosas se comprueban en papel, o sea, Sí. simplemente en fórmula matemática, en fórmula física. Hay cosas que así las comprueban y no hay mucho más que hacer, ¿no? Ujú. Pero creo que esto de la tierra hueca tiene mucha parte empírica, sobre todo porque son las experiencias de las personas las que han, digamos que, nutrido esta teoría y han dado mucho de qué hablar. Yo la verdad, hay como que ciertas cosas que no creo mucho en esta cuestión de la tierra hueca, pero hay otras que sí las creo y las creo bastante. O sea, la verdad sí es una de las teorías, yo creo que podría decir Que más te llaman. que más me llama la atención y Sí. que más tiene eso que me llama de estudiarlas, ¿no? De adentrarme al tema, de meterme. Esto viene desde los temas hasta mitológicos, de leyendas. Por ahí se hablaba en la mitología nórdica, que debemos ese episodio. Debemos ese episodio, güey. Hay un reino también subterráneo, que también era un hogar de los enanos. En otras, también está, pues, los reinos ocultos, el Chambalá. Hay distintas, Chambalá, sí. hay distintas Shangri-La también. interpretaciones o guiños a que hay un lugar oculto en la tierra, puede ser a través de un portal, a través de una cavidad en una cueva, Ujú. en incluso las profundidades de los mares que conducen a otros canales de otros mundos que están dentro del nuestro. Ujú. Y digo, no, otros mundos me refiero a otro tipo de experiencia, pero está dentro de lo que ya conocemos. Hay distintas cosas que, bueno, creo que habría que analizar el por qué tantas culturas han creído en este tipo de cosas. Y después vemos las experiencias de los exploradores y de las personas, pues que incluso son eruditos, ¿no? Que se meten, Sí. que empiezan a cuestionarse de estas cosas. Hay un señor llamado John Symes, que él era un capitán estadounidense. Fue uno de los más grandes defensores de la tierra hueca en el siglo XIX. Ujú. Y él publicó una carta dirigida a los gobiernos que afirmaba que la tierra era hueca. Declaro que la Tierra es hueca y habitable por dentro. Contiene un número de esferas sólidas concéntricas, cada una dentro de la otra, y que está abierta en los polos por 12 o 16 grados. Y qué curioso. Sí. Yo siempre he pensado, o sea, ahora vemos ahora en las cámaras de los gobiernos y todo esto, a personajes tanto militares como políticos hablando de que hay algo oculto, que hay información que no se nos dice. Y digo, este señor, la verdad es que fue uno de esos primeros personajes que aparecen, que obviamente dio mucho de qué hablar. Él incluso intentó organizar varias expediciones para probar su teoría, pero ninguna, obviamente, comprobó nada. Porque yo creo que estas cosas no es que no las puedes encontrar tú, o sea, esas cosas te encuentran a ti, o sea, esas experiencias que se han escuchado y se han visto, son personas que por pura coincidencia, buscando otro tipo de cosas, se han encontrado con ciertos vestigios, cosas extrañas, como lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Malta. De Malta, sí. Como se ha visto, incluso con ciertos exploradores que han querido dar con vestigios de civilizaciones antiguas. Están estas tablillas que supuestamente se encontró Juan Morix en la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos es muy importante en esta historia, güey. Sí, que ahorita estaremos hablando más Sí. de ella. Pero digo, son cosas que van pasando en la historia, que no directamente te hablan de que hay un submundo, ¿no? Pero sí que hay como que cosas ocultas Ujú. en las profundidades, Sí. en lugares donde el ser humano no ha pensado habitar. Porque el ser humano piensa más en habitar la tierra o el espacio. Y hoy en día, digo, estas preguntas no se hacen debido a la frenético que es el ritmo de vida hoy en día, güey. Así es. Y digo, aquí estamos nosotros para empezar a platicar de esto y de repente a lo mejor y crear estos nuevos discernimientos en la mente de las personas que nos están escuchando. Oye, pero por ahí me estabas comentando que tú tenías como
pues, de cierta manera algunas historias, ¿no? Que dan origen a estas teorías, ¿no? Sí, mira, hay algo que marcó bastante, o sea, el hecho de que muchas personas empezaran a considerar esto incluso como un modelo. Sí, igual que el de la Tierra plana, igual ¿no? que el de la Tierra plana. Hay un libro llamado Phantom of the Poles que lo escribió William Reed y Marshall Gardner. Esto fue en el 1913. Este libro expone una teoría que es básicamente la que ellos proponen de que existe otro mundo subterráneo, ¿no? Gracias a esta propuesta, muchos fanáticos, muchas personas que empezaron obviamente a adquirirlo y a leerlo y a entenderlo, dijeron pues que sería una buena forma de plantearlo como un modelo de una nueva tierra, ¿no? Ambos autores por muchos años defendieron la idea, pero obviamente por distintas cuestiones que van más de esta parte de las pruebas y de que hay mucha parte conspirativa detrás de todo esto. Siempre existe 100%. la parte de que no solo es que la Tierra sea hueca, sino que en el interior de la Tierra habitan seres de una avanzada tecnología. Es decir, seres que incluso parecen ser de otros planetas o de otros planos. Y esto es lo que rompió un poco con esta parte de que se pudiera utilizar como un modelo de Tierra como la conocemos. Porque literalmente si aceptas que la Tierra es hueca, aceptas que existe todo. Literalmente todas las cosas que hemos visto en episodios alienígenas, hombre reptil, tecnología avanzada, civilizaciones perdidas, deidades que se han involucrado y han coexistido con el ser humano, se cumplirían si la Tierra fuera hueca. Si la tierra, no solamente si la Tierra fuera hueca, sino fuera hueca como la proponen. Porque también hay otras cosas que a mí me gustaría decir y el por qué yo sí creo ciertas cosas, pero no van tanto de esta teoría. Pero sí, ha habido varias personas, sobre todo personas que se han dedicado a explorar, a intentar dar con lugares míticos, dígase Agartha, como en muchos casos lo mencionan. Y bueno, hay menciones clave que obviamente se dice que Agartha incluso fue vista por aquel explorador que hemos mencionado, Richard Byrd. Ahorita les platico esa historia porque pues bueno, ya la hemos platicado, pero creo que estaría igual interesante platicarla otra vez. Pero el tema de, bueno, para empezar, ¿qué es Agartha, no? Porque creo que eso también es un punto clave. Según pues un punto de los que hablan de las culturas de los orígenes mitológicos de Agartha, la idea de un mundo subterráneo se encuentra en diferentes culturas. Obviamente, como ya lo mencionamos en distintas, incluso los mayas, o sea, hay muchas culturas que han hablado de esto. Proponen que hay un reino subterráneo que sí, está gobernado por alguien y está como que dividido en ciertos sectores, tienen tecnología, pero el nombre Agartha fue popularizado en el siglo XIX en Europa principalmente. Agartha es vista como una red de ciudades subterráneas interconectadas por los túneles que recorren todo el mundo. Se cree que este reino también pues posee como que otro tipo de infraestructura que es igual o más avanzado que el nuestro y está dotada no solamente por esta parte tecnológica, sino también por conocimientos espirituales. Sí, de conciencia. De conciencia y todo esto. Corrígeme, Elena Blavatsky fue quien propuso el nombre de Agartha. Tiene menciones de Agartha. O sea, sí, ella sí lo... Pero ya existía, pues, Agartha. Sí, lo he visto antes, creo. Okay. Pero sí, Blavatsky sí tiene muchas menciones de Agartha en cuestión de estas visiones que tenía, ¿no? Pero uno de los primeros, de hecho, en popularizar fue Alexandre Saint-Yves, que, bueno, él en el año de 1910, en su obra Mission in Europe, él habló como, bueno, de Agartha como este reino subterráneo, gobernado por un rey sacerdote llamado Brahmata, que según él, Agartha era el hogar de una civilización avanzada
obviamente dominada por este rey, y que digamos que ellos alcanzaron el pináculo de la sabiduría espiritual. Él afirmaba que también había recibido información a través de comunicaciones con maestros espirituales. Estas teorías van más como de este lado, digamos que espiritual, o sea que sí, visiones, conexión con entidades, maestros ascendidos y todo esto. También está uno de los viajes o exploradores que dieron también con esas teorías, son los viajes de Ossendowski, que él emprendió un viaje a Asia Central durante un periodo turbulento, huyendo de la Revolución Rusa. Y bueno, él estaba atravesando Mongolia, Siberia y otras regiones remotas. Durante sus viajes tuvo contacto con diversas culturas y escuchó leyendas que alimentaron pues muchos relatos que no solamente los vio como relatos, sino como historias reales. Según él, estas historias le fueron contadas por, bueno, lamas budistas, nómadas mongoles y otros habitantes de las regiones que visitó. En lo que él menciona, dice que Agartha es un vasto reino subterráneo igual, como muchos lo mencionan, por una civilización avanzada, habitado por una civilización avanzada, y según las leyendas mongolas, él escuchó que se encuentra bajo las montañas del Himalaya y otras regiones de Asia. Todo esto obviamente está conectado a través de los túneles y puedes llegar de un punto al otro. Con literalmente las entradas, conociendo esas entradas, podrías llegar de un punto a otro. También, hablando en su relato, menciona también al un rey del mundo. El rey del mundo. El rey del mundo, quien gobierna Agartha. Este rey sería descrito como un ser, digamos que de alto poder espiritual, capaz de comunicarse con almas de todas las personas y prever los eventos futuros. Un vidente, ¿cómo decirlo? Capaz de ver eventos futuros en general, ¿no? Como premoniciones. No sé Tengo entendido que él es quien se contacta con Elena. Sí, creo que sí. Sí, porque ella tiene, bueno, todas las conexiones que tiene con lo de la Atlántida y con Lemuria. Y Lemuria, es a través de los de comunicación. Sí, de estas visiones. Que de hecho, si quieren escuchar un capítulo de Elena Blavatsky, digo, estaría bueno. Estaría bueno. Vamos a poner una pequeña encuestita aquí en el chat para ver si les gustaría que hablemos de Elena Blavatsky. Estaría porque bueno. Tiene relación con muchas cosas las que hemos hablado y hemos estado guardando ese capítulo para un momento que ustedes realmente lo deseen escuchar, sí, ¿no? sí, y estén listos para escucharlo. Sí. Y creo que sí, ha sido muy mencionada. Sí, ha sido muy mencionada y tiene muchas influencias con respecto a todo este tipo de teorías, pues, ¿no? Con esta clase de estos trenes de pensamiento. Sí, bueno, continuando nada más para terminar esta parte de este señor, pues obviamente que todo lo que él menciona de los relatos que él recibía de aquellos mongoles y aquellos budistas, era que pues este reino espiritual estaba de cierta forma conectado con el mundo, pero ellos habían decidido como que recluirse en aquel lugar, porque el contacto por fuera pues ya estaba totalmente contaminado, ¿no? O sea, la humanidad siempre ha estado destruida de manera espiritual, ¿no? O sea, como que está muy, muy, muy ligado a todo eso, a todo eso. Obviamente que todas estas historias pues van de eso, o sea, como de un reino como muy Atlantis, Atlántida, perdón, muy, muy de este estilo, pero la verdad es que hay muchísimas cosas que sí se conectan, yo creo que incluso más. Y es ahí cuando entran los relatos, por ejemplo, de Richard Byrd, que una vez tú lo platicaste hace ya un tiempo. Lo voy a super resumir nomás para que igual la gente sepa y también entienda que de dónde proviene mucho de lo de Agartha. Richard Byrd se convirtió en un héroe estadounidense cuando en mayo de 1926 afirmó haber volado al Polo Norte. Aunque su logro fue inicialmente celebrado, más tarde surgieron dudas si realmente alcanzó el polo, ya que algunos expertos cuestionaron la velocidad y el tiempo de vuelo reportados. Dicen que, bueno, en su primera expedición a la Antártica, Byrd dirigió su primera expedición en 1928, estableciendo la base llamada Little America en la bahía de
ballenas, perdón. Ujú. Durante esta expedición, Byrd realizó el primer vuelo sobre el Polo Sur en 1929, consolidando su fama como un pionero en la aviación polar. Después, o sea, él en una expedición más ambiciosa logró como que con un mayor apoyo logístico y tecnológico y estableció una segunda base en la Antártida. Byrd lideró muchísimas expediciones, incluyendo la operación High Jump, donde también Ujú. entrenaron algunos militares para las condiciones antárticas, y fue una de las, digamos que misiones más ambiciosas jamás emprendidas. Obviamente que todo esto le da como un trasfondo de que es una persona que tiene como que cierta ciertos hallazgos Y ya realizados y credibilidad, credibilidad. es muy importante la historia de Richard Byrd. O sea, es muy mencionada tanto en temas como antárticos como en la Tierra Hueca. Sí, y es que, bueno, todo esto pasa, obviamente su historia va mucho de estos logros, estas cosas que él llega a conseguir, descubrimientos y hallazgos desde sus expediciones Y sobre impresionantes. todo sus cartas, que es Que ahí eso es- donde recae. Aquí es donde, justo, bueno, al final, cuando ya ha fallecido aquel almirante Richard Byrd, se encuentra circulando un diario secreto que Ujú. supuestamente Los diarios. fue escrito por él, donde pues se hablan de muchísimas cosas relacionadas a un lugar que él encontró, que solamente en aquellos diarios escribió, pero nunca, al parecer nunca fue un hallazgo, nunca fue algo que él mencionara para aquellos gobiernos. Sí, o que para... reportara, pues, ¿no? Exacto. Según el diario, Byrd comenzó su vuelo rutinario sobre el Polo Norte cuando comenzó a notar anomalías en sus instrumentos de navegación. La brújula comenzó a comportarse erráticamente, los giroscopios se descontrolaron. A pesar de estas dificultades, pues él continuó volando hacia el norte. Mientras estaba en el vuelo, Byrd empezó a ver lo que parece ser una abertura en la Tierra. Ujú. Al volar hacia esta abertura, el clima cambió drásticamente, pasando de un entorno helado a un pasaje mucho más cálido y verde. En el lugar empezó a ver como de repente como si el hielo no solamente no se derritió, sino que literalmente dejó de existir. Entonces se dio cuenta que estaba en un lugar totalmente distinto, lleno de montañas, bosques, ríos, y de repente animales que parecían ser mamuts. Sí, muy, muy onírico su viaje. Parecía ser un viaje en el tiempo a una época primitiva de primera instancia. Sí. Pero según Byrd, él fue escoltado de un momento a otro por unas aeronaves extrañas. Él volando todavía. Él volando. Él volando todavía, güey. En ese momento, cuando llegan estas naves extrañas que obviamente él no conocía, no sabía qué, se da cuenta que estaba siendo escoltado, que lo estaban llevando hacia un lugar, y entonces él, pues, paralizado, pues sigue su camino, y ahí es recibido por seres de un aspecto que él menciona como humano, con características que sugerían tener, pues, un ciertos, o sea, como cosas que, bueno, él veía, y había tecnología. La especie humana esta que él ve, pues eran como muy tranquilos, distintos a lo que él había visto. Y estos seres se presentaron como los habitantes de Agartha. Y es aquí cuando la historia se vuelve aún más popular. Este reino oculto bajo la tierra es donde ellos habitaban. En el diario, Byrd afirmó haber recibido un mensaje de los líderes de Agartha, los maestros, y expresaron mucha preocupación por los armamentos que había en ese tiempo, que eran nucleares, que en ese tiempo se estaban desarrollando también, y advirtió sobre el peligro que podría pasar sobre la repercusión en el planeta. Al parecer estos seres estaban como muy conscientes de lo que iba a pasar, porque ellos tal vez ya habían pasado por algo por el estilo. Y es así cuando, bueno, él después de este encuentro fue escoltado de regreso en su avión y llevado a la superficie intacto, y al salir del reino subterráneo retomó su vuelo normal. Según el diario, al regresar a Estados Unidos,
Byrd fue interrogado por mandos militares y obligado a guardar silencio sobre su experiencia bajo amenaza de ser desacreditado públicamente. Sí. Y por bueno, eso estos diarios salen cuando él ya fallece. Exacto, y no son publicados por él. Ajá. Esta historia es mucho de por qué se habla de este reino subterráneo. Sí. Porque en la película de Kong contra Godzilla tenemos esta otra versión que no hay, en esta película no está una, bueno, sí, pero no es lo mismo, pero está muy inspirado en esta parte que hay una parte alternativa de la Tierra, ¿no? Como sí, de hecho esa es la parte, porque mira, mencionabas ahorita esta cronología de la teoría, de la idea de la Tierra hueca. Y sí, como mencionas, ha habido una secuencia de hechos que han pasado y de testimonios que de alguna manera, pues, alimentan la teoría. Estas cartas de Richard Byrd y Elena Blavatsky, los testimonios que ella da y las visiones que luego terminan siendo una iglesia, una religión aparte, pues de alguna manera le dan una credibilidad. Sin embargo, solamente es como el preámbulo a lo que después llegaría a ser el modelo científico de lo que propondrían los que creían en la Tierra hueca. Y es interesante porque dentro de toda esa amalgama de creencias, de teorías, de pruebas, de testimonios, pasó algo que, sí, como bien dices, esto pasa a principios del siglo XIX y siglo XX, más o menos. Es cuando empieza a tomar auge, ¿no? Toda esta teoría. Hubo un señor que yo quisiera decir que se aprovechó del tema, porque él propuso algo que es curiosísimo, un modelo muy curioso con respecto a la teoría de la Tierra hueca, porque hasta aquí entendemos la Tierra hueca como, bueno, nosotros estamos en la superficie, ¿verdad? Sí. Y existe una Tierra que es invertida a la de nosotros, por el tema gravitacional, el tema, bueno, ahorita platicaremos un poquito acerca de eso, pero se entiende, ¿no? Se entiende un poquito que nosotros estamos en la superficie. Pues este señor propuso todo lo contrario. Él dijo, bueno, este señor es Cyrus Teeth. Él creó esta teoría que luego llegó a incluso formar una secta llamada los Koreshan Unity. Y él tomó este concepto y lo invirtió. En 1870 surgió fuera del ámbito literario una variante de esta teoría. Este estadounidense, Cyrus Teeth, proclamó su convencimiento de que la Tierra es hueca. Pero aquí está la diferencia entre las teorías anteriores. Nosotros vivimos en el interior, güey. O sea, nosotros estamos en el interior en este momento. Ok. A pesar de que sabemos desde hace más de 2000 años que la superficie del mar es convexa y de los argumentos que llevaron a los filósofos griegos a asignar a la Tierra como una forma esférica y a situarnos en una superficie exterior, Teeth estaba convencido de que en realidad la Tierra es cóncava. El espacio exterior, que parece infinito, sería solo una burbuja hueca en el interior de un universo de roca. Está medio loco el vato. Está muy raro. Oye, pero me imagino que también aprovecha estos recursos espirituales, ¿no? Pues sí, porque al final convierte esto en un tema sectario. Sin embargo, si han escuchado el capítulo que sacamos del terraplanismo, suena un poco. O sea, suena un poco a que esto puede ser posible. El tema de que Teeth cambió su nombre a Koresh y fundó una religión llamada Koreshianismo, bueno, que llegó a tener muchos adeptos, ¿no? Esta secta, aunque después de que él falleciera, pues se disipó en 1908, antes de Richard Byrd. Poco después, hubo un aviador llamado Bender, prisionero en Francia durante la Primera Mundial, encontró estas publicaciones de Teeth y les dio crédito. Y como pasó con Byrd, Bender recibió atención debido a que el vato era un piloto, pues de alguna manera, pues bueno, no es lo mismo que lo diga el Mike a que lo diga un piloto aviador, ¿sabes? Sí, agarró cierta credibilidad. Él desarrolló estas teorías y afirmó que el universo es una masa infinita de roca que rodea una burbuja de 13,000 kilómetros de diámetro y que nosotros vivimos en su superficie interior. La atmósfera
de 60 kilómetros de espesor, se enrarece hasta el vacío central en el que se mueven 3 astros: el Sol, la Luna y el universo fantasma. Una bola, según él, de gases en la que brillan puntos de luz que conocemos nosotros como estrellas. Esto es lo que dicen estos señores, güey. Al pasar el universo fantasma por delante del Sol, provoca la alternancia del día y de la noche en las diversas regiones de la superficie interior de la Tierra, supuestamente. Martin Garden explica en su libro Faiths and Fallacies in Name of Science, que es como cosas falsas y falacias en nombre de la ciencia, Ajá, sí. que dice él que las teorías de Bender tuvieron influencia en la Alemania nacionalsocialista, donde los altos mandos, ya lo hemos hablado varias veces, creían en ese tipo de cosas. Heinrich Himmler y entre otros, pues incluso el propio Adolfo. Ya lo hemos platicado esto es básicamente como una conducta resultado de a lo mejor una desesperación por el poder, ¿no? Por como encontrar esta ciencia oculta y todo esto, ¿no? Se dice que él le dio crédito porque en 1942, donde estaba el auge de la Segunda Mundial, y esto aquí es donde empieza a conectar un poquito con todos los otros relatos de Byrd. Se dice que este señor envió una expedición científica a las islas de Rügen, en el mar Báltico, con la misión de enviar rayos infrarrojos hacia el cielo para tratar de detectar si la reflexión de la cúpula rebotase, güey. Ok. Obviamente, pues no pasó. No pasó. Bueno, incluso hay teorías que hablan de que ni siquiera la expedición pasó. O sea, es algo que se habla por ahí, pues, ¿no? Supuestamente el objetivo militar del proyecto era la detección de la posición exacta, de la flota inglesa. De alguna manera, ellos intentaban hacer que la luz reflectara para tener algún tipo de radar, como teniendo estos conocimientos de la ciencia real y todo esto. Era algo de que pues vamos a usarla para intentar pues ayudar a ganar la esta, ¿no? La expedición estaba mandada por el doctor Fisher. La batalla. Estaba mandada por un doctor Heinz Fisher, experto en rayos infrarrojos, que después de la batalla emigró a los Estados Unidos y participó en la investigación de hidrógeno. Y en cierta ocasión dijo en una entrevista de prensa: los nacionalsocialistas me hacían realizar un trabajo de locos. O sea, de alguna manera él tampoco le daba crédito a este tipo de teorías. Okay. Pues, ¿no? Y fíjate que me puse a leer un poquito acerca de esta secta que decía Cyrus Steed. Y sí, era realmente el uno a uno de las sectas, ¿no? O sea, el señor empezó con una teoría medio sacada de un montón de teorías. Sacada de un montón de teorías, le dio la vuelta, la giró y empezó a crear un sentimiento de pertenencia en las personas que se metían a la misma secta. Y pues hubo de todo también. No es el capítulo para hablar de eso, sin embargo... Me gustaría un episodio de sectas de algo, Me pareció muy interesante esa postura, ¿no? El pensar como, sí, la tierra es hueca y nosotros somos los que vivimos en el interior. Ajá. Digo, hay veces que esas teorías, como al principio del capítulo, realmente no se sostienen mucho, güey. No se sostienen mucho y parece ser como que la fascinación de las personas de creer en este tipo de teorías no es el conflicto científico real, sino más el tema de la pertenencia de tengo información que tú no tienes. Es como raro. Bueno, es un poco esa parte de de fomentar el interés en base a un conocimiento o el nivel que puedes adquirir a través de tú conectarte con algo, o sea, pues es que ese es el modelo de las sectas, o sea, al final de cuentas es querer que yo tengo esto, si lo quieres, únete a mí. Exacto. Y no tengo ese conocimiento o tengo la solución de esto, tengo la solución de lo otro, te puedo ayudar con aquello que te causa tanto problema. Y es ahí donde entran este tipo de cosas que pues sí, o sea, se aprovechan de ciertas creencias de la gente. Que la verdad es que el cuestionarse si la tierra es hueca es interesante porque hay cosas que sí nos podrían hacer pensar que la tierra es hueca. No sé si has visto, por ejemplo, que existen
estas super cuevas, o sea que Sí. en muchas partes del mundo hay diversas cosas que te hacen pensar que qué tanto hay sin explorar en ese lugar, ¿no? Ujú. Y la verdad es que hace poquito, no sé si viste una noticia, que en Durango pasó que bueno, justamente en este agosto de 2024 que estamos grabando esto, Ujú. hubo un fenómeno muy extraño que muchos estaba viendo en los comentarios que decían el hoyo de Mel de Durango. ¿A poco? Pasó algo que apareció un cráter de manera repentina en una zona rural. Vamos a poner unas imágenes aquí a continuación. Ha generado mucha preocupación en las personas que viven cerca de este lugar. Temen que esta cosa podría crecer aún más o expandirse o causar daños alrededor. Ujú. Y están investigando actualmente qué fue lo que pasó en este lugar, por qué existió esta precipitación. Y los primeros análisis que han hecho sugieren que podría estar relacionado con un tipo de erosión subterránea causada por lluvias intensas de la Sí, temporada. sí, sí, eso pasa. ¿Cómo se dice? Los socavones. Ajá, pero esto no es un socavón, Es un es hoyo, un ¿no? agujero. Wow. Es una cosa impresionante. El gobierno, pues dicen que se ha estado movilizando. Han ido geólogos, han ido expertos Sí. en protección civil, todos para evaluar pues el cráter, porque es un cráter, es impresionante, Sí. y determinar pues si presenta algún riesgo para las personas. Pero muchos se están ahorita preguntando, ¿es la entrada a la Tierra Hueca? Oh, ojito, yo sé que ya vieron ustedes la foto, pues no, pero wow. No, Es no es un impresionante. socavón esto. O sea, No es un socavón. wow. Parece el pozo de cola de Durango, o sea, pero es muy interesante pensar que hasta dónde llega eso, ¿no? Dicen que el pozo de cola, que ya lo hemos mencionado varias veces, Ujú. llegó hasta ese punto que son 12 kilómetros de profundidad, Wow, porque el calor, la temperatura que estaba comenzando a salir del núcleo de la Tierra, de este Ujú. supuesto núcleo, Ujú. porque en esto de la Tierra Sí, no existe. no existe, pues ya no les permitía explorar más. Luego salieron estas grabaciones de que supuestamente personas que captaban ruidos extraños en la profundidad del pozo de cola, que sugerían que había algo en la profundidad. Sí. Algunos obviamente se van más por el lado mitológico, de que hay un infierno, de que hay un lado como muy místico, y otros hablan de que tal vez, y no sea así, pero sí que existe una interconexión entre las cuevas, entre las cavidades que están por ahí. ¿No? Y los ecosistemas que pueden albergar las cavidades de las cuevas son misteriosas realmente, ¿no? Porque las cuevas en sí albergan cámaras que pueden ser gigantescas. Así es. Y es obviamente que visto en pues un ser humano más primitivo, a lo mejor y sí se puede llegar a pensar como, oye, pues esto es el centro de la Tierra. pero no, ¿sabes? Sin embargo, esto que mencionas de los ruidos de este agujero Ajá. me lleva a un tema que me encantaría platicar, que son los seres intraterrestres. Uy, muy interesante. Muy Creo que interesantes. aquí se va a partir el episodio, porque Sí. aquí vienen otras cosas. Sí, porque, mira, y luego lo vamos a traer de vuelta, porque traigo Ajá, ahí, sí, por sí, ejemplo, unas notas acerca de científicos hablando del modelo de la Tierra Hueca. Ajá. Pero primero quisiera establecer esto de los seres que viven adentro. Ok. Y es algo que a mí me llama mucho la atención porque obviamente hay muchos estudios con respecto a estas teorías y pues la mayoría sí son como muy desacreditables. Sin embargo, se han puesto como hipótesis sobre la mesa. Que por ejemplo, que los extraterrestres no han venido en realidad de las estrellas, sino del interior del planeta. Sí, claro. Y eso es a lo que se le llaman intraterrestres. Obviamente estas teorías están mucho más estudiadas, no tanto del lado de la ciencia, sino del lado de las pseudociencias. Uh-huh. Nuestros amigos ufólogos, por ejemplo, son algunos de los que más destacan estas teorías. Sin embargo, hay cosas que sí tienen Algo de sentido. algo de sentido, pues, ¿no? Se supone que los intraterrestres son seres hipotéticamente
más inteligentes y más ascendidos que nosotros, los que vivimos en el exterior de la Tierra, pues, ¿no? Claro. Existen varias teorías sobre la posible existencia de estas civilizaciones. Por ejemplo, pues la teoría hueca, que sugiere que el interior de la Tierra está hueca y que es habitable, y que es algo que no mencionamos a lo mejor no pertinentemente, pero se habla de que el interior de la Tierra hueca se encuentra en los polos. En los polos, ¿no? Algunos creen que los intraterrestres viven allí. Teorías de las ciudades subterráneas, las cuales propone que existen ciudades y bases secretas, construidas por seres o civilizaciones intraterrestres bajo la superficie, pues, terrestre. Teorías de la evolución subterránea, que plantea que los intraterrestres evolucionaron a partir de especies que viven originalmente en cuevas y túneles. Cosa que a lo mejor y puede llegar a ser otro capítulo, pero imagínense una especie de tipo reptil que haya evolucionado de una manera, pues, homínida. Es básicamente lo que se habla. Se habla que estas especies se refugian de ahí y que han estado ahí desde siempre. Y bueno, que han construido cosas. Y que han dirigido al ser humano moderno. Ahí es cuando yo ya empiezo a levantar la cejita. Yo digo, ok, a lo mejor y no es extraterrestre el contacto. A lo mejor es intraterrestre. Y esto se suma mucho, por ejemplo, a estas pirámides que existen subterráneas, güey. Sí, y creo que también, o sea, hay muchas cosas que obviamente se mencionan de estos seres reptil principalmente. Específicamente ellos, sí. Y su conexión con las cavidades de las cuevas principalmente, que pueden ser las entradas a aquellas, pues, civilizaciones que ellos tienen realmente ese hábitat en donde ellos actualmente coexisten. Por ahí cuando hablábamos con nuestro amigo Rix hace bastantes episodios de hecho, sí, de ese tema, platicábamos algo interesante acerca de, bueno, un hipotético caso que estos seres en realidad no evolucionaron, sino que involucionaron. Y en vez de salir a la superficie, al exterior, al contacto a estar coexistiendo con el ser humano, se refugian en las cuevas e involucionan y se empiezan a convertir en una especie más animal. Y que tal vez en la antigüedad sí eran estos seres con aspectos o tal vez digamos que comportamientos más de un ser humano. Y se me hace interesante porque sí, fíjate que sí, es como que últimamente no hay relatos o acercamientos que no sean de conspiración con estos seres reptil. Y siempre, bueno, es que ahí está, por ejemplo, como el discernimiento de este tipo de teorías, porque en realidad se habla de especies alienígenas que viven en nuestro planeta, ¿no? Que son como 14 o 16 especies diferentes, y una de ellas, pues, es este reptil. Y me parece muy interesante la hipótesis, si se le puede llamar así, de que estos seres reptiles en realidad no son extraterrestres, sino que son realmente como la especie originaria del planeta. Algunos mencionan este tema como aquella serpiente bíblica que hablaba. Sí. Aquella referencia bíblica podría tratarse de una especie que tal vez coexistía con el ser humano desde la antigüedad. Ahora, imagínate lo profundo que es esta teoría y el sentido que puede llegar a tener dentro de todo, ¿no? A ver, están viendo un video en YouTube ustedes, ¿no? O sea, imagínate entonces, porque esta raza de ser se le atribuyen características malignas y negativas contra el ser humano. Sí. ¿No te haría sentido a ti que esta especie reptil estuviera en contra del ser humano, siendo el ser humano el parásito de su propia tierra? O sea, siendo en sí, si ellos son la raza originaria, pues no nos van a querer a nosotros. Y menos con el trato que le estamos dando al planeta. Sí. Tiene un poco de sentido, ¿no? No, sí, además... ¿Cómo pues, entender su...? Somos totalmente opuestos a un reptil, o sea... Aparte. Creo que es totalmente... Sí, sería una civilización muy distinta a la que conocemos... o la que llevamos los seres humanos, la que podrían llevar
en ese hipotético reino oculto. Ujú. Pero estaría muy interesante, yo creo que hacer un episodio de eso porque Ay, sí, son güey. muchísimas cosas las que, Sí, sí. hay que platicar. A ver, yo les decía de los intraterrestres, pero a ver, Ajá. evidencias, ¿no? Ajá. Y aquí es donde cae un poquito la teoría. Porque algunos de los principales argumentos y evidencias que se esgriman a favor de la existencia de estos seres intraterrestres, ojo, o sea, intraterrestres es el término, los seres reptiles son otros. Sí, no claro. quiere decir que todos los intraterrestres sean reptiles. Ajá. De hecho, se habla que los gigantes y todo esto. que no. los Nephilim se refugiaron Exacto. en esta tierra hueca. Ajá. Así que vamos a olvidar eso y vamos a seguir adelante, ¿no? Supuestamente estos seres intraterrestres, las evidencias que existen son realmente avistamientos de luces y objetos extraños en el cielo que se cree podrían provenir del interior de la Tierra, a diferencia de lo que se cree que vienen del exterior, pues, ¿no? Historias, leyendas de diversas culturas sobre seres que viven abajo de la Tierra, supuestos túneles, estructuras subterráneas encontradas en diferentes partes del mundo, teorías de que la Tierra tiene una gran cantidad de energía interna que podría sustentar formas de vida. Esas realmente son las evidencias que existen, pues, ¿no? La mayoría de los científicos y expertos pues, son escépticos sobre la existencia de seres intraterrestres. Pues por varias razones, entre ellas que no hay evidencia científica concluyente que demuestre la existencia de estos mismos, suponiendo un modelo científico de tierra no hueca. Uh-huh. O sea, pues en realidad no pudiera existir, pues, ¿no? Asimismo, muchos de los avistamientos y supuestas pruebas tienen explicaciones más mundanas. La idea de los intraterrestres es fascinante, fíjate, o sea, el simple planteamiento de esto nos dio un ratito de plática, pues es fascinante la idea de que esto pase, pero carece de evidencia científica sólida, güey, que respalde en realidad estas hipótesis. Es que siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero, y ese es el problema. No sé si tú traigas por ahí algún tipo de evidencia pues más tangible que me saques del escepticismo, Minor, por favor. Pues mira, hay varias cosas que creo que podrían darnos esos lugares, esas historias. Hay unos túneles en los Andes en los Andes de Sudamérica, y el mito de los Paititi. Ellos creían en esta leyenda que el Paititi habla de una ciudad perdida repleta de oro. Ah, ok. Según las tradiciones locales, esta ciudad es accesible a través de una vasta red de túneles subterráneos que se extienden por las montañas. Algunos creen que Paititi no solo es un lugar de riqueza material, sino que también es un refugio para seres avanzados, al igual que lo hemos mencionado. Estos intraterrestres. O un tipo de deidades también, ¿no? Oh. Varios exploradores, incluido Percival Fawcett, que ya lo hablamos aquel señor que desapareció en la selva amazónica en 1925, perdido... queriendo encontrar la ciudad Z, ¿no? La ciudad Z en el Amazonas. Bueno, ¿Cómo hemos hecho capítulos, eh? Fíjate, wow. Este señor intentó encontrar Paititi, pero pues obviamente no lo encontró. Tal vez ciudad Z sí, pero Paititi no. Y ahí se quedó a vivir. Es lo que decimos. Yo creo que se quedó a vivir en ciudad Z, pero algo encontró ese señor. Yo creo que sí le picó mosquito y ahí quedó. También en el 2001, que es la investigación más reciente que hay, un arqueólogo italiano llamado Mario Poglia descubrió en el archivo jesuítico del Vaticano un informe del misionero jesuita Andrés López que menciona la existencia de una gran ciudad llamada Paititi en la selva amazónica, lo que ha reavivado el interés en la leyenda, pero tampoco ha comprobado nada. Exacto. La otra, me voy yendo así como de algunas cosas que han pasado, ¿no? Uh-huh. La Cueva de los Tallos. Este capítulo obviamente es un gran caso, es un caso impresionante. Será bueno hacerle un... En un futuro le haremos un episodio a este caso, muy seguramente. Igual esto es para todas las personas que han puesto en los comentarios. Pónganos en los comentarios, por favor. Si hay un comentario con muchos likes que digan Cueva de los Tallos, lo hacemos. Pero bueno. Va. En la Cueva de los Tallos, se habla mucho de que Juan Morix, que fue esta persona que descubrió una biblioteca metálica que contenía
un conocimiento de una civilización avanzada que posiblemente estaba relacionada con seres intraterrenos. Ajá. Estos seres supuestamente le dan le otorgan este conocimiento, y en 1976 el ingeniero y explorador británico Stanley Hall organizó una expedición a la Cueva de los Tallos. Esta expedición pues se habló bastante, famosísima, porque ¿sí? tuvo la participación de Neil Armstrong. De Neil Armstrong, el primer persona que tocó la luna. Fue invitado, de hecho, Neil, como símbolo también pues de un liderazgo científico. Ajá, ¿no? digámoslo como de credibilidad. Credibilidad. Sí. Y aunque en la expedición no se encontró evidencia concluyente de esta civilización subterránea, tengo entendido que él no fue a la Cueva de los Tallos. Neil Armstrong terminó no yendo. No estoy seguro, pero creo que no fue. El misterio, pues, obviamente persiste. Pero muchos dicen, bueno, años después, ¿cómo conocemos esa historia? Pues resulta que un señor que le gusta robar historias, Eric von Däniken, toma la leyenda de la Cueva de los Tallos y la escribe en su libro El Oro de los Dioses, que ya la hemos mencionado. Que fíjate, es que son muchas cosas. Son muchas cosas. Y obviamente es un episodio completo que podríamos hacer de este caso. Es impresionante. Hay unas imágenes ahí de las tablas estas metálicas, sí, que supuestamente todos los artefactos encontrados en esa cueva eran de origen extraterrestre. Yo creo que ese tema del cuello, de la Cueva de los Tallos es en sí la única realmente prueba de que esto pudiera ser cierto. Bueno, y también tenemos aquellos relatos, bueno, que también hemos hablado. Pero relatos, ¿te fijas? Bueno, de Malta, ¿no? Que también son investigaciones Malta, sí. Sí. Que obviamente sí hubo personas que civilizaron y que tal vez siguen viviendo ahí abajo. Es que a mí me cuesta creer el tema de que llegan hasta el centro. Eso yo también... Y yo también creo que este tema de la Cueva de los Tallos, yo creo que es hasta la cueva. O sea, creo que hay una... Obviamente no sé cómo sea esa civilización cavidad. O esa cavidad, pero creo que esas civilizaciones o esa existencia de seres intraterrenos va más de que sí hay cosas de cuevas adentro de la tierra. Sí, claro. Templos perdidos debajo, sí. cuevas que contienen conocimiento. El Arca de la Alianza. Sí, el Arca de la Alianza. Por ahí que está en una cueva también. Sí, se supone. Creo que va más de esto. Sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, yo creo que sí, el tema intraterreno sí dista mucho del tema de la tierra hueca. Pero como ya lo mencionamos en el capítulo del terraplanismo, por ejemplo, o sea, puedes creer algunas cosas, pero no todo a lo mejor. No todo. Pero yo sí me podría inclinar un poquito más a eso. Sin duda. Es que por eso te digo, yo sí lo creo, pero lo creo así. O sea, lo creo como... Hasta ahí, pues. Hasta ese punto. Sí, el que hay un sol adentro y eso no... Ya me cuesta. Yo la verdad no lo creo. Obviamente que habrá quien, digo, si hay un tipo de relato, de prueba, que no solo un relato, que haya una prueba de eso, cambiará mi opinión de un día para el otro, sin duda. 100%. Sí, tampoco estamos aquí amachados. Sí, o sea, y digo, estos casos son súper interesantes porque sí, muestran evidencias tal vez no concluyentes, pero sí fotográficas. Hay exploradores, expertos que van a indagar en estos temas. Y es ahí cuando empieza este misterio realmente a ser un misterio. Porque creo que lo otro es fantasía hasta que no se vuelva algo tangible, ¿no? Como la tetera. Como la tetera. Como la tetera del principio del capítulo, sí, exactamente. Hay otras cosas, de hecho, ahorita que mencionábamos, lo de que templos o cosas por el estilo, hay una ciudad subterránea en Capadocia. En esta región es muy famosa por tener muchas ciudades subterráneas. Aquí vamos a poner algunas imágenes. Que se extienden varios niveles bajo tierra. Estas ciudades fueron utilizadas como refugios para los primeros cristianos. Fíjate. Para escapar de las invasiones romanas. Y también las árabes, obviamente. Pues algunas leyendas sugieren que estas ciudades podrían ser también entradas a reinos subterráneos aún más profundos que esas ciudades. Habitados, obviamente, por estos supuestos seres y todo. O sea, mucho de esto viene de que estas evidencias arqueológicas, hallazgos que realmente se han encontrado, podrían ser como esa entrada a ese mundo que estamos buscando. Por otro lado, también las leyendas en la India hablan de los Naga, que son seres semidivinos que habitan
en vastos reinos subterráneos, como estos seres son conocidos como Patalá y se describen como seres reptil con cuerpos de serpiente y la capacidad de cambiar de formas. Órale, güey. Los nagas son venerados y temidos, ya que se cree que poseen grandes conocimientos y tesoros. Un poco también ahí como los Anas, ¿no? También. Sí, de hecho. Y que tienen el poder también de influir en el destino de los seres humanos. En los textos sagrados, los Puranas, son textos que en la literatura hindú que describen cómo los Patalá tienen un reino subterráneo lleno de riqueza y habitado también por los Naga, quienes interactúan ocasionalmente con los humanos. Estos relatos también pues cuentan un posible contacto antiguo con estos seres que posteriormente se vio de alguna manera diluido por la historia. Yo pensaría, digo, si todo esto fuese una realidad, que puede ser una consecuencia del diluvio. De cómo en esta hay una división histórica de cuando... Sí, del reset, pues. Digo, si quieren más información, pueden ir ahí al está el capítulo episodio del diluvio universal. Pero parecería que en un punto histórico, todos estos relatos de seres extraños, de una convivencia prácticamente habitual de seres intraterrenos, Nephilims, hombres reptil, que estaban ahí con la población, tal vez en una jerarquía, tal vez no se metían mucho el uno con el otro, parece que desaparece de un punto al otro. Sí, es interesante porque, digo, para sumar un poquito más los testimonios que estás mencionando, que, digo, si se dieron cuenta, Minor estuvo nombrando muchas civilizaciones. O sea, no es un tema de América o de Occidente o de Asia. O sea, realmente hay testimonios en todo el mundo con respecto a estos seres intraterrenos. Sí, digo, nada más para sumar un poquito más a los testimonios, por ahí hay un señor que se llamó Nicolás Roerich, que fue un explorador ruso que en sus expediciones al Tíbet en la década del 1920 afirma haber recibido información sobre la existencia de la ciudad subterránea de Shambhala, que ahorita la mencionábamos más al principio del capítulo, Shambhala y Shangri-La, que algunos dicen que es lo mismo, otros dicen que son diferentes, pero en realidad, pero en sí, ambas ubicaciones son subterráneas y ambas son que son en realidad como paraísos o como oasis, pero como dentro de cámaras en cavidades subterráneas. Muy interesante, güey. Sí. Además, existe, digo, para sumarle un poquito más al hype del capítulo de Cuello de los Tallos, está el testimonio del Ernesto Guevara. ¿Te suena? Seguramente sí, pero a ver. Más conocido como el Che Guevara. Ah, ok. Este señor, supuestamente... Ernesto Guevara y yo, pues, el Che Guevara. Ese es el Che Guevara, güey. En 1952 exploró la Cueva de los Tallos, pues en Ecuador, y supuestamente tuvo un encuentro con estos seres intraterrestres. Que supuestamente él relata avanzados tecnológicamente, güey. Si quieren saber más de la historia, pues ya saben. Pongan ahí en los comentarios. Pongan en los comentarios por ahí. Además, digo, simplemente para mencionarlo, está el testimonio de David Grush, que también fue ya todos conocemos esta noticia en 2023 en el Congreso, que el Pentágono acepta haber tenido restos biológicos no humanos y naves alienígenas recuperadas, que los creyentes en esta teoría pueden decir conectar que existe la probabilidad de que estas evidencias pues pertenecen en realidad al interior de la Tierra. Además está el testimonio de Miguel Labrador, un piloto comercial español que en 2022 relató haber visto luces extrañas y mientras sobrevolaba el Área 51 en Estados Unidos. Que te digo, lo conectan de nuevo con seres intraterrestres. Como que la teoría de la Tierra hueca propone que todas aquellas cosas que vemos en el cielo, avistamientos, pues de todo tipo del fenómeno no humano, provienen en realidad del centro de la Tierra y no del exterior. Y me parece muy interesante esa postura, porque de alguna manera esto refutaría el argumento de los escépticos que dicen que para qué iba a venir una especie alienígena al planeta Tierra.
Que dicen, no, pues es que el ser humano es muy egocéntrico y todo esto que se menciona, ¿no? Bueno, en realidad esta teoría postula que en realidad no vienen del espacio exterior, sino que vienen del interior de la Tierra. Se me hace incluso más creíble. Fíjate. Que un contacto puede ser más factible o una intervención si aquel ser se ve afectado por el ser humano directamente. Exactamente. Que es lo que mencionabas tú ahorita. O sea, estos mensajes que le proporcionaban a Elena Blavatsky iban más en un tema de cuiden el planeta porque lo compartimos. ¿De qué le importa a una raza extraterrestre el bienestar de nuestro planeta? Pues es difícil saberlo. Hay muchísimas cosas que creo que son buenas en este fundamento de la teoría de la Tierra hueca, porque quieren dar este mensaje, ¿no? Como de la preservación. Exacto. He visto bastante eso, digo, a diferencia de otro tipo de teorías que pueden verse de tipo conspirativas, creo que la Tierra hueca aborda temáticas más de este despertar espiritual y también a mí me despierta una curiosidad por la arqueología bastante grande. Sí, güey. Hasta me dan ganas de ir hacia los lugares cuando estoy leyendo. Minor Explorador. Sí, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Estaría bueno, ¿eh? Estaría padre. Y es que depende de ustedes. Realmente depende de ustedes si hacemos eso o no. Oye, y me quedé pensando ahorita que les dije el hoyo de Mel de Durango y dije, no dije que es el hoyo, o sea, el hoyo de Mel, que también es una de las es una de las relatos de internet como más hablados, que no surge en internet, surge en Coast to Coast, creo que ya lo hemos. Pero en realidad es como más bien una historia ficticia, ¿que no? No se sabe. No se sabe. Ojito, o sea, mucha gente piensa que es real, pues. O sea, el tema ahí es que es un caso de Coast to Coast, o sea, que es un programa que perfectamente pudiéramos hacer un capítulo de Coast to Coast, con las cosas que ahí se expusieron. Y recuerden que la pirámide negra de Alaska viene de ahí. Pues el caso de John Titor, exacto. el hombre que habló del Área 51. Hay muchísimas cosas. Sí. Pero el hoyo de Mel es uno de los casos. Me gusta ese capítulo para invitar al buen Mike, para Coast to Coast. Un agujero prácticamente sin profundidad alcanzable. Que, Mel Waters, que era la persona que fue quien tuvo ese fenómeno en su hogar, afirmó que en varias ocasiones que intentaba lanzar cosas y todo esto parecía no sonar lo que caía, ¿no? Y de repente un día que compra un hilo de pescar de 24 kilómetros, lo tira y parece ser que aún así no hay profundidad. Después baja una oveja, la mete y esta oveja empieza a hacer ruidos como pues de oveja, ¿no? Llorando así desesperada y empieza algo turbulento a tomar las cuerdas que él junto con otra persona que la estaban bajando para ver qué era lo que pasaba. La suben y en ese momento se dan cuenta que la oveja estaba totalmente hecha añicos, ¿no? Era una amalgama de carne. Y veían que algo se movía en su estómago. La oveja parecía ser que estaba embarazada. Cuando sacan eso, se dan cuenta que lo que estaba ahí no era una oveja. Era algo monstruoso, horrible, que decían tirarlo de vuelta por ese lugar. Y bueno, esa es la historia. Esas son las historias. Sí. Las otras cosas que dicen es que un día un perro se cayó por ahí y luego el perro apareció vivo por ahí otra vez. Un perro fallecido, lo tiraron por ahí y luego apareció vivo. Está muy loco. O sea, empezaron a usarlo como basurero, ¿te fijas? Sí, literal lo empezaron a usar como basurero. De hecho, creo que sí es el tema ahí. Pero bueno, es una de las cosas como leyendas de internet de que, bueno, los agujeros a otras dimensiones dentro de la Tierra, que también es otra cosa que se propone en la teoría de la Tierra hueca. O sea, que en realidad no es que la Tierra esté hueca como tal, pero que esas cavidades, esas profundidades son portales dimensionales que te llevan a otros lugares totalmente desconocidos por el ser humano. Pues hemos establecido varias leyendas y varios mitos y evidencias, ¿no? Pero entonces, el modelo de la Tierra hueca, ¿qué es lo que dice la ciencia con respecto a esto? A lo que se entiende, a lo que ellos han postulado con respecto a esto. Dejando de lado los seres interterrenos, suponiendo pues que la Tierra fuese una esfera hueca, inmóvil.
de densidad constante cuyo interior estuviera en el vacío. Eso es lo que quiero que hablemos en este momento, pues, ¿no? Se supone que prescindimos de un sol que es central, que sería como el núcleo, que es el sol que da vida a este ecosistema o a esta atmósfera, pues, ¿no? De acuerdo con la teoría de la gravedad de Newton, o ya después posteriormente la de Einstein, la gravedad en su interior sería nula en todos los puntos. Parece un resultado sorprendente según este modelo. Los partidarios de la Tierra hueca, tanto en las novelas como en la realidad, suponían que los seres que vivieran en el interior serían atraídos por el suelo. O sea, es lo que estamos hablando aquí, pues, que dicen que tienen bajo los pies y su cabeza se dirigiría hacia el centro. Están invertidos a lo que estamos hoy en día, se supone. Claro. Esto en realidad no puede ser así, porque la parte de la esfera hueca situada por encima de ellos también les atraería, güey. Es cierto que está más lejos y que la atracción disminuye en razón inversa al cuadrado de la distancia, pero esa masa es mucho mayor que la que está bajo sus pies. Y los dos efectos se compensan exactamente. La atracción neta resultaría ser cero, güey. Para demostrarlo hay que recurrir al cálculo integral, pero las operaciones son sencillas, dice, ¿no? Todo esto se aplica también a la atracción electromagnética que se rige por la ley de Coulomb, análoga a la de la atracción gravitacional. ¿A qué me refiero con esto? En que si esto fuera posible, en que si esto es cierto más bien, en este caso se puede demostrar que en una esfera hueca con distribución uniforme de carga eléctrica, el campo eléctrico en el interior es nulo en todos los puntos. Como ya dije ahorita, sería cero. En ese supuesto, los habitantes del interior de una tierra hueca vivirían en estado de ingravidez. Podrían volar. Podrían trasladarse con facilidad de un sitio a otro. Pero esto es lo que dice la ciencia. Sin embargo, ninguno de los autores de novelas o de testimonios o de evidencias lo consideran. Esto no existe, pues, ¿no? Para ellos. Sin embargo, la ciencia dice, pero es que no pudiera ser. Como efecto secundario de la ingravidez, la atmósfera interior se distribuiría por igual en todo el volumen vacío. Los 60 kilómetros de atmósfera de Bender son imposibles, lo que les mencionaba más temprano en el capítulo. Sí. Y si la cantidad de aire fuese la misma, la atmósfera sería tan tenue que los habitantes del interior de la Tierra morirían asfixiados, güey. No es posible que exista una atmósfera viable para la vida como la conocemos. ¿Cómo la conocemos? Esto es lo que ocurriría si la Tierra hueca fuese una esfera perfecta. Ajá. En realidad, habría montañas y valles tanto por dentro como por fuera. Pero esos accidentes serían despreciables comparados con la masa total de la Tierra. Habría una pequeña gravedad, pero sería casi imperceptible. Un ser humano normal, trasladado a las profundidades, no podría notarla. Si suponemos que la Tierra hueca gira sobre su propio eje, hay que considerar el efecto de la fuerza centrífuga. Para nosotros, este efecto se opone a la gravedad. En el interior, favorecería la situación preferida por los novelistas: los pies sobre la superficie y la cabeza hacia el interior. O sea, la inversión de lo que hoy estamos aquí viviendo, güey. Pero en el ecuador, donde es más grande el diámetro, la intensidad de la fuerza centrífuga en la superficie de la Tierra es 300 veces menor que la atracción de la gravedad. A 800 kilómetros de profundidad, como en la novela de Burroughs Ghost, sería mayor, pero aún así despreciable. La fuerza centrífuga tampoco resuelve el problema. ¿Qué pasaría si añadimos un sol central? No, pues. Este produciría sobre los habitantes de la Tierra hueca una fuerza de atracción que les haría separarse de la superficie interior y precipitarse hacia el centro, güey. No pudiéramos tener, como dicen los testimonios, los pies en la superficie y la cabeza hacia el centro. No pudiera ser eso. Los resultados serían catastróficos. La única forma de evitarlo sería si ese sol tuviera una masa tan pequeña que se compensara con el efecto opuesto de la fuerza centrífuga.
Pero entonces volvemos al estado de ingravidez. Por supuesto, los partidarios de la Tierra hueca o cóncava pueden decir que las leyes de la gravitación o la gravedad pues son falsas. Como en el caso de los Que terraplanes. volvemos a la misma, al mismo Terraplanismo. resultado. Ajá. El decir esto, que las leyes, que la matemática está manipulada. Y es ahí cuando también cae la teoría, pues, ¿no? Esto en realidad no tiene mucho sentido. Todo esto, por supuesto, pues les digo, no tiene sentido. Para empezar, multitud de personas han viajado a las cercanías de ambos polos y no han observado estos gigantescos agujeros ni posibles barreras que pudieran rodearlos. Y sí, me refiero a la Antártida. Hemos hablado del muro de Ross. Hemos hablado de este supuesto muralla de hielo que impide al ser humano pasar más allá y que existen estas fuerzas militares que te prohíben el paso. Bueno, todo eso no es así. Entonces, tampoco podemos fiarnos de esa lectura, pues, ¿no? Ahora sí que hay otras cosas que, por ejemplo, son las lecturas de sismógrafos en todo el mundo, nos confirman que las ondas sísmicas producidas durante los terremotos viajan por el interior de la Tierra, alcanzando puntos opuestos del planeta, el famosísimo efecto mariposa. Es el tema de una mariposa aletea sus alas en México y hay un huracán en Nueva York o hay un huracán en China, ¿no? Es lo que se confirma con estos exámenes sismográficos. Si la Tierra consistiera en una corteza fina, esas ondas deberían recorrerla por completo antes de llegar al lado opuesto de la Tierra. O sea, cosa que no pasa, pues, ¿no? Por otro lado, dado la gravedad que ejerce la Tierra y su tamaño, sabemos que tiene una densidad de unos 5.500 kilogramos por metro cúbico, puesto que las rocas y el material de la superficie tienen una densidad media menor de unos 2.700 kilogramos por metro cúbico. El interior de la Tierra debe ser muy denso y más importante, ser sólido y no estar vacío para que estos exámenes sismográficos se cumplan, güey. Cosa que pasa, ¿no? Además, esa misma gravedad que somos capaces de medir desde aquí fuera acabaría aplastando toda esa corteza. Se supone que si entendemos la fuerza de gravedad como la entendemos hoy en día en física y en matemáticas, no sería consistente si esto fuera una corteza nada más. Se aplastaría, güey. Ningún material conocido, y especialmente no los materiales que componen la corteza terrestre, es capaz de aguantar la fuerza que involucraría la corteza esta en contraste con la gravedad. Entonces, pues no. Además, no existe ningún proceso físico que pueda crear algo similar a un sol. O sea, no existe, güey. No existe ningún proceso de tal manera que no puede ser que exista un sol dentro del planeta, pues, ¿no? Aunque esta pseudociencia sea menos popular que la del terraplanismo, y aunque sus afirmaciones nos parezcan todavía más inverosímiles, siempre es conveniente andarse con ojo y tener argumentos para combatirla. Esto es como les acabo de decir. Okay. En sí, el argumento que dice que las leyes de la gravedad o de la física en realidad son una mentira, pues entonces sí es posible. Pero volvemos entonces al principio del capítulo. ¿Qué pasa con esa tetera que está flotando entre la órbita de la Tierra y Marte? Se supone que tú eres el que me tiene que dar las pruebas a mí, no yo a ti. Y es como, yo te estoy dando las pruebas, te estoy demostrando, y si tú me dices que es falso, pues demuéstrame que es falso. Ese es el conflicto de estas teorías. Sería interesante tener esta contrapropuesta, a lo mejor de un científico que quiera demostrar estas cosas. Ándale, ¿no? Como esa opinión sí, objetiva. Pues, a lo mejor un poco más objetiva en el sentido de que, a ver, está bien, quiero demostrar yo que la Tierra es hueca, yo soy una persona que soy a lo mejor un geólogo o algo por el estilo, que quiere dar con este tipo de evidencias. Bueno, voy a hacer una investigación, voy a hacer esto, lo otro, y ver qué resultados existen, ¿no? O sea, como que a lo mejor esta parte que muchos buscan de que es que la ciencia siempre se inclina en querer
como que demeritar la parte crítica. Sí, o las teorías estas, ¿no? Como estas teorías pseudocientíficas, como que se enfocan en eso. Y no, la verdad es que si revisas, no es que se enfoquen en eso, es que pues intentan demostrar algo y termina siendo... termina siendo lo otro. Y termina siendo lo otro. Sí. Y pues es así, o sea, creo que sería contraproducente querer que el científico se involucre emocionalmente con el proceso, ¿no? Porque ya terminaría dando... Ya no es ciencia eso. Un resultado, pues, empírico. Empíricos y digo, sin fundamento científico. Pero bueno, creo que a mí la parte esta de la teoría de la tierra hueca me gusta, pero me gusta más de este otro lado, como de la tierra que ya conocemos, y el conocer qué hay en las profundidades de la misma, o sea, dentro de estos fenómenos extraños que pasan. Se me hace muy interesante que Rusia haya intentado llegar hasta las profundidades y ver qué más había o qué compuestos se encontraban o qué tipo de a lo mejor otra vida que podría estar por ahí de pululando. manera subterránea, tal vez una vida muy pequeña o tal vez algo grande, no lo sabemos. Yo tengo una pequeña historia que pasó en una cueva. Digo, esto es para también darnos un contexto de que las leyendas y los mitos y estas cosas a veces pueden dar un toque de razón en ciertos casos. Es muy interesante porque esta es la historia de Miguel y Pascual, dos niños que se quedaron atrapados en una cueva a 40 metros mientras ayudaban a su padre en una cacería. Esto pasó en Chiapas la noche del 31 de octubre, Halloween, en el 2014. El padre y sus hijos estaban cazando en la zona, en la selva de Chilón. El plan era asustar a los animales para que entraran a una cueva por una entrada sur, donde ellos los iban a esperar. El padre estaría en la entrada norte y sin embargo, pues los objetos de caza estarían pues llegando a la cueva, ¿no? Bueno, cuando pasa esto, un animalito herido regresó a la cueva, lo que llevó al padre a enviar a su hijo menor a buscarlo. Cuando no regresó, envió al segundo hijo, pero tampoco volvió. Desesperado, el padre llamó a su hijo mayor, pero al notar lo estrecho del pasaje, decidió salir y buscar ayuda. Iniciaron las labores de rescate, llegó la policía, la Cruz Roja, pero la comunidad advertía que cazar de noche y sobrepasar el límite de estos animales, es decir, de cazar más de estos animales, era una ofensa para la madre cueva. Uno de los rescatistas logró escuchar la voz de la voz del mayor de los niños a través de un estrecho canal, quien mencionó que su hermanito no despertaba desde la mañana. A pesar de los esfuerzos, nunca lograron ver a los niños. Aunque sus lamentos se escuchaban claramente, la cueva parecía jugar con la mente de los rescatistas, escuchando cosas que no sabían si eran ciertas. Se sugirió que solamente el sacrificio del padre podría salvar a uno de los niños. Solamente ofreciéndose hacia la madre cueva, ellos volverían a surgir de la oscuridad. Cuando pasó la noche, la situación se volvió todavía más compleja porque comenzó a llover, inundando por completo la cueva y haciendo imposible el rescate. Los esfuerzos de varias corporaciones, incluidos especialistas de la Cruz Roja, bomberos y espeleólogos, resultaron en vano. Finalmente la cueva se inundó, sellando el destino de aquellos niños. Al amanecer, sus voces se apagaron para siempre, y 2 días después se realizaron las ceremonias religiosas para despedir sus almas, que tal vez estén en esa cueva. Esto es una historia real, o sea, esto sí pasó. Lo que pasa es que la quise traer como... Se me hizo una historia bastante interesante. Era una noticia, la quise redactar así. Pero esto pasa. O sea, esto ha pasado no una, no dos, varias. Yo recuerdo una historia que Mike contó hace muchos lives acerca de una cueva también que
bueno, que era como un cerro que existía, no recuerdo si en Chihuahua, Mike, o algo así, aquí en México o en San Luis Potosí, no recuerdo, que era una cueva en donde se escondían tesoros y quien iba a buscarla, pues perdía la vida. Entonces era como, en base a eso se creó todo un folclore en el que existía como una banshee, una llorona, que estaba alrededor evitando que las personas entren a la cueva debido a que si entraban, pues les iba a pasar algo malo. Pero bueno, es básicamente la historia. Disculpa, aquí hicimos un pequeño corte porque estamos en medio del diluvio universal. Así es, está tronando afuera muy fuerte. Está tronando y muy pensamos fuerte. Creo que con eso podemos ir cerrando. Que algo se había enojado con nosotros por hablar de esos temas. Pero bueno, en esencia, bueno, estos relatos, me encanta este tema, me fascina el tema de la Tierra Hueca. A lo mejor después estaremos abordando temáticas más específicas, tal vez aquella cueva de los tallos. ¿Sí? Tal vez otras cuevas que hay por ahí en el mundo que son muy misteriosas y que tienen ese tipo de cosas de personas que parecen pasar a otra dimensión o algo por el estilo. Uh-huh. Yo pienso que hemos estado en una cueva pequeña. Tenemos un video por aquí en el canal. Sí, muy interesante estar adentro de una cueva. Y es una experiencia, pues, surrealista, ¿no? Uh-huh. Es algo distinto a lo que se vive aquí afuera. Así que, bueno, si tienen la oportunidad, pues estaría padre que lleguen a conocer. Pero sí, tengan cuidado. Obviamente con cuidados, con algún experto que pueda acompañarnos, un guía especializado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, con esto nos vamos despidiendo y muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final de este capítulo. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse. Estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir con Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Llevó el Mike y Mike estuvo atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene ahora 2 canales de YouTube. Uno donde hace transmisiones en vivo jugando jueguitos de terror. Muy interesantes esos lives que hace. Como Mike Emisiones. Y el otro que es Tomato Mike 99. Aquí va a estar saliendo. Lo pueden buscar. Aquí va a estar saliendo. En donde el señor va a estar subiendo sus cortometrajes y ya estrenó el canal. Así es. Ya tiene su primer cortometraje. Y de hecho, bueno, sí, aprovechando, vayan a verlo, vayan a dejar su like si no lo han visto. Y muchas felicidades, Mike, por haberlo sacado. La verdad, estuvo muy bueno. Fue muy divertido haberte ayudado con él. Estamos orgullosos de que nos hayas hecho parte de tu proyecto tan personal, güey. Y gracias a todos los que ya están apoyando y que siguen apoyando todo el contenido que estamos haciendo para diversas plataformas. En diversos proyectos sabrán que tenemos varias cosas. Invitamos a todos a que estén en la comunidad más activa, Facebook, en Instagram, incluso hay grupo de WhatsApp. Hay un poco de todo, para que estén ahí al pendiente de todas las noticias, de todas las cosas, y que convivan también con la comunidad, que es muy bonita por acá. Es muy bonita. Les mandamos un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Bye.